Velum Chisum, el velo rasgado. El lugar para conocer, vivir y defender la verdad. De la apologética a la vida cotidiana, profundizamos en la fe que rasgó el velo. Bienvenidos a este espacio dedicado a poner en evidencia las verdades fundamentales que dan forma y sentido a nuestra comprensión del mundo, de Dios y del hombre. En este episodio terminaremos con esta segunda temporada y hablaremos sobre lo que son los sacramentos y sobre lo que es la fraternidad de San Pío X. Nosotros somos el padre Héctor, Diego y Luisa y juntos estamos en esta conversación. Muchas gracias, Luisa. Gracias, Padre. Comenzamos con una oración. Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan Pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdona perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Comencemos. Padre, pues directos al grano. La plática de hoy es sobre los sacramentos. ¿Qué podemos decir sobre los sacramentos? ¿Qué es un sacramento? Muy bien, vamos a empezar entonces definiendo qué es un sacramento, ¿no? Siempre contextualizando a la gente el por qué vamos a tocar este tema. Hemos visto a lo largo de todos los episodios cómo a raíz del Concilio Vaticano II se han cambiado pues ciertas cosas, sobre todo metiendo conceptos ambiguos que ya vimos cómo se pueden interpretar, ya vimos un falso concepto del ecumenismo, ya vimos un falso concepto de la libertad religiosa, ya vimos un falso concepto, lo comentamos de pasada, del concepto de autoridad, de la colegialidad. Y una de las cosas bien también, pues ambiguas o no tan ambiguas, ahora lo vamos a ver, otro de los daños que se han realizado durante el concilio es con respecto a los sacramentos. Para ello vamos a empezar definiendo pues qué es un sacramento, cómo la Iglesia de siempre ha considerado los sacramentos y vamos a ir viendo si algunos de estos sacramentos se han modificado, han cambiado, se han puesto en riesgo. El sacramento es un signo sensible instituido por nuestro Señor Jesucristo para comunicarnos, para darnos su gracia. Es un signo sensible. ¿Qué quiere decir? Bueno, un signo sensible, por ejemplo, en el bautismo es un lavado. Sí, no, el signo sensible no es el agua, eso es la materia. Signo sensible es un lavado. Agua corriendo por la piel, con ese lavado simboliza pues que la persona le quitamos los efectos del pecado original. El signo sensible de la confesión es un juicio, ¿no? Es un juez, tiene un criminal, tiene alguien que hay unas faltas, unos pecados. Si está arrepentido, pues le da una absolución, una sentencia, una penitencia. Entonces es un juicio. El matrimonio es un contrato donde se acepta del uno al otro, es un contrato donde se aceptan ciertas cláusulas y uno dice si acepto ese contrato o no. Cada uno de los sacramentos son un signo. Todos ellos están instituidos por Cristo durante su vida, o explícita o implícitamente. Explícitamente, bueno, como el bautismo, que él se bautizó, como la misa, el sacerdocio, que él fueron con sus palabras, pero hay otros implícitos como la confirmación, que no se dice exactamente cuándo él haya confirmado, o la extremaunción, que no se dice él, pues si alguna vez él dio directamente la extremaunción, no hay ninguna parte que diga ir y dar la extremaunción y todo esto, pero se cree que son partes que él durante su vida, pues él las hizo también. Y por último, lo más importante es cada uno de los sacramentos busca dar una gracia particular. El bautismo, dar la gracia habitual. La comunión da un aumento de la caridad. La penitencia da también la confesión, recupera la gracia santificante o también la puede aumentar. En fin, esto es el concepto antiguo, normal, de lo que debería ser un sacramento, que son 7 en la Iglesia Católica. Padre, me gustaría también hacer un breve paréntesis con respecto a la comunión. En el episodio pasado cerramos precisamente con la pregunta de si era o no correcta la comunión en la mano y por qué sí o por qué no. Bien, para responder a esta pregunta de Luisa, bueno, siempre, ¿no? Entrar en un contexto para que no parezca que la pregunta vino así de repente de la nada. Estamos hablando de los sacramentos. Dentro del sacramento, uno de los sacramentos es el sacramento de la Eucaristía.
La Eucaristía que se da dentro de la Santa Misa es, ¿no?, la presencia de nuestro Señor. Hay una presencia real de Cristo en la Eucaristía. Por lo tanto, se puede adorar una hostia, por lo tanto, uno comulga de rodillas, por lo tanto, uno no recibe la comunión en la mano, sino en la boca. Y hay dos motivos. Uno es porque por la dignidad del sacramento, sí, esa es una cuestión de dignidad. Y la segunda es por las partículas que pueden quedar en la mano, es decir, en cada partícula de la hostia hay presencia real. Y por lo tanto, si yo recibiera la comunión en la mano y me queda una partícula y me levanto y saludo a alguien más, o la partícula se cae al suelo, o me la llevo yo y que si yo toco mi pantalón y ahí se quedó la partícula, en fin, por una cuestión de la presencia real, por eso no se comulga en la mano. Algunos podrán decir, Padre, pero al inicio de los tiempos se comulgaba en la mano antes. Bueno, sí es verdad, pero la tradición, porque los apóstoles comulgan en la mano y eso, pero finalmente la iglesia va tomando determinaciones. ¿Por qué? Por esto mismo, que se fue descubriendo poco a poco que en las partículas también está Cristo, que en una gotita de la sangre de Cristo también está. Y bueno, en algún momento la iglesia permitió que se comulgara en la mano, pero se ponía un velo encima de la mano. Ese velo no lo tocaba la persona con la mano y finalmente de ese velo pues quitaban las partículas para que no quedaran. Entonces es un poco por dignidad y también para evitar que, que nuestro Señor sea desacralizado en su presencia real. Muchas gracias, Padre. Padre, y en contexto de la actualidad, ¿ha cambiado hoy la forma de entender estos sacramentos? Bueno, sí, esa es la cuestión, ¿no? A lo que vamos a ir más que meternos en detalle a cada sacramento, es sí entender que esa forma que acabo de explicar de lo que era un sacramento ha cambiado hoy, porque antiguamente, lo acabo de decir, se sabía bien que cada sacramento transmite la gracia. Es una transmisión de una gracia particular por cada sacramento. Ahora, actualmente, el problema de estos sacramentos es que son más como una expresión de fe. Es una manera como de avivar la fe. Les pongo un ejemplo. El bautismo siempre, o el bautismo está hecho, es un sacramento por el cual el bautizado, pues, recibe la gracia santificante, recibe una gracia que no tenía. Y por esa gracia santificante, pues ahora sí, Dios lo ve como hijo, etcétera, etcétera. En el bautismo actual, se puede pensar que el bautismo ya no necesariamente transmite la gracia, y mucho menos la gracia de la redención, ¿no? Sino que está dado a los hombres que ya están salvados y simplemente es de alguna manera pues un darle gracias a Dios porque ya ha perdonado nuestros pecados, porque nos ama, porque es nuestro Padre, pero es más algo más simbólico, más agradecido, no da la gracia, sino es algo más, más conmemorativo, se puede decir. Y en ese sentido, sí ha habido un cambio de la forma de ver los sacramentos. Ujú. Por ejemplo, Padre, ¿pudiera ahorita la iglesia suprimir o añadir alguna especie o algún tipo de sacramento? No, los sacramentos son solo 7, no se pueden cambiar, no se pueden suprimir. Sí, el problema es que justamente, ¿no? Hablando del tema, que a partir del Concilio Vaticano II, aunque no directamente se han suprimido sacramentos, sí se puede decir pues que hay algunos que han ido desapareciendo, porque como el concepto de sacramento ha cambiado, pues han ido desapareciendo. A ver, lo explico mejor con otras palabras. El sacramento es una cosa. Modernamente, por una influencia protestante, que ellos sí han cambiado los sacramentos, los protestantes sí quitaron sacramentos, ¿no? Ellos no tienen la extrema unción, ellos no tienen la confesión, seguro que no tienen la confesión, etcétera, etcétera. No, algunos protestantes se han quedado con 2 sacramentos, por ejemplo, bautismo y matrimonio, en fin, algunos hasta con 1, ¿no? Pero bueno, los protestantes han quitado sacramentos. Uno dice, católicamente hablando, dentro de la Iglesia Católica, ¿se podrían cambiar? La respuesta es, no se puede, pero en el Concilio Vaticano II, como no pueden quitarlos directamente, al entender el sacramento de una nueva manera, como ya le acabo de decir, no tanto una que producen la gracia, sino más bien como una expresión de la fe, entonces eso ha hecho que algunos sacramentos disminuyan notablemente. Por ejemplo,
el sacramento de la penitencia. Hoy se constata que hay muchos que ya no se confiesan porque ya no lo ven necesario, porque muchos padres primero dicen que ya no es pecado cosas que antes sí decían que eran pecado, porque ya no lo ven tan necesario. Se En fin, confiesan directamente con Dios, ¿no? Entre comillas. de los protestantes nos viene que se confiesan directamente con Dios. Eso fue algo que puso Lutero y compañía, y ahora también ya no se necesita confesar. Entonces, nos comentaba Diego algo de Europa, ¿no? Bueno, sí, es cada vez más difícil también encontrar sacerdotes que estén confesando con frecuencia. Es difícil, bueno, porque la gente ya no lo ve necesario como lo dice, pero también por el reducido número de sacerdotes, también esa es una realidad. Padre, y bueno, respecto de los sacramentos colectivos, ¿qué nos pudiera decir? Y en concreto, hablando de las confesiones, sobre las absoluciones colectivas. Bueno, ese es otro tema que explica un poco lo que estamos diciendo. Es decir, al cambiar el concepto, fíjense, quédense con esto. Antiguamente, un sacramento era un signo sensible que produce gracia, una gracia particular, ¿no? En el caso de la confesión, ¿qué gracia produce? La santificante, si yo pierdo los pecados, si pierdo los pecados, si pierdo la gracia por los pecados mortales, me devuelve la gracia santificante, la confesión. Si tengo la gracia santificante, me da un aumento de gracia, pues en caridad en fin, haya un aumento de gracia. Como hoy en día ya no se entiende así, sino más bien como una cuestión de una expresión de fe, por lo tanto, se permiten confesiones colectivas, ¿no? A mí me tocó ir a una iglesia, yo estaba ahí presente, donde el padre le pide a todos que escriban sus pecados en una canasta, o sea, en un papel, lo ponen en una canasta. Él le da la absolución a todos y ya todos pueden comulgar, ¿no? Entonces, la iglesia tradicional, la iglesia de siempre, por decirlo, no ha aceptado estas confesiones colectivas a menos que sea caso de urgencia, ¿no? Vamos en un avión y todo el mundo nos vamos a estrellar. El padre sí se puede levantar y dice, para todos los que quieran, puede dar una absolución en caso de emergencia, urgencia. Pero en casos normales no, porque la confesión siempre estaba hecha, como decía, la materia es los pecados y el signo sensible es un juicio. El padre tiene que determinar si la persona está arrepentida, si no está arrepentida, si se confesaron bien los pecados, si no, si la persona realmente intenta no volverlos a cometer o no, en fin, hay varios factores. Entonces es un juicio uno a uno y es un juicio presencial, ¿no? Eso es porque daba la gracia santificante. Si hoy en día no se creen que da la gracia santificante de la confesión o que ya no es tan necesaria, pues es más fácil que se permitan dentro de la Iglesia Católica, no hablo del protestantismo, dentro de la Iglesia Católica se permiten confesiones colectivas y esto antiguamente era algo que estaba completamente prohibido. Padre, ¿tendrá o qué sentido tiene la necesidad de confesar las faltas para obtener el perdón? ¿Hay algún objetivo detrás de esto? Sí, bueno, cuando uno confiesa las faltas, pues eso ayuda sobre todo a la humildad, ¿no? O sea, porque pues no es fácil tener que confesar las faltas, y menos a alguien que sabe que uno también ha cometido pecados. Entonces, ayuda a la humildad, es algo que quiso Cristo de esa manera. Él dijo que uno se tenía que confesar el uno con el otro. O sea, en realidad las palabras de él es que le dio el poder a los apóstoles de confesar, de retener los pecados o de absolverlos. Por algo les dio a los apóstoles ese poder, y eso implica que tengamos que confesarnos no directamente con Dios, sino a través de un hombre, un sacerdote que tenga ese poder de perdonar los pecados, ¿no? Pero sobre todo ayuda a la humildad, yo diría más, al mayor arrepentimiento y contrición de los pecados, el tener que confesarte con otra persona. Padre, ¿y por qué será que los católicos hemos perdido el sentido del pecado, no? ¿Tiene que ver esta protestantización también o el hecho de creernos ya justificados de nuestros pecados e ir directamente al cielo por nuestra fe, etcétera? Bueno, sí, claro, ¿no? El ir quitándole a los pecados la gravedad, el pensar que hoy en día pues ya no es necesario confesarse, etcétera. Bueno, sí, los católicos han perdido hoy en día el sentido de pecado, ¿no? A menudo sacerdotes y obispos mismos, ellos mismos dicen, carecen de ese mismo sentido, porque hasta uno se va a confesar y, eso no es pecado, ¿no? Lo minimizan. Entonces, en lugar de denunciar los padres, los obispos, etcétera, la gravedad de las ofensas, que es una ofensa infinita contra Dios, de predicar la
la penitencia, el sacrificio y de animar a que uno huya de las ocasiones de pecado, lo reducen todo al nivel humano y entonces eso, pues la gente se va olvidando de que es una injusticia infinita contra Dios cada pecado y lo minimizan, ¿no? Padre, y siguiendo con esta línea, eh, ¿cuál es el rito de la efusión del Espíritu? Sí, bueno, la efusión del Espíritu es un concepto, no diría nuevo, porque de alguna manera se habla en el Antiguo Testamento de la efusión del Espíritu, ¿no? Pero originalmente era pues una cuestión católica, pero que los protestantes tomaron y lo aplicaron en otro sentido, ¿no? Esta palabra, pues distintivo hoy en día, más bien de las sectas protestantes, lo empezaron a usar de la manera que hoy se usa, lo empezaron a utilizar sobre todo los pentecostales, ¿no? Pentecostales, pues ellos, ¿a qué se referían con eso? A ver, una imposición de manos con el fin de ofrecer una experiencia sensible del Espíritu Santo, ¿no? Y una participación en los carismas que recibieron los primeros cristianos. ¿Por qué digo que era una cuestión antigua? Bueno, porque obviamente que cuando el Espíritu Santo baja en Pentecostés, tiene, pues sí, una infusión de gracia especial sobre los apóstoles, sobre la Virgen, los que estaban ahí en el cenáculo. Ellos tienen unos carismas especiales, salen y pueden entender a todo. Ellos hablan su lengua, no una lengua y todo el mundo los entiende. Otros hablan y ellos lo pueden entender, o sea, eso se le llama el don de lenguas. Ellos tenían varios dones, ¿no? El don de ciencia, otros dones, pues. Entonces, ellos emulan eso, esa efusión que tuvo el Espíritu Santo en Pentecostés, y pues ellos la aplican de otra manera. La aplican, ¿por qué le digo de otra manera? Les doy un ejemplo, porque cuando ellos hablan de que ellos hablan lenguas, pues hablan algo raro que nadie sabe qué están diciendo, Lenguas muertas. que hasta necesitan un traductor y ellos mismos no se enteran de qué están diciendo. Eso no fue el carisma que le dio a los apóstoles el Espíritu Santo, ¿no? Padre, ¿y de dónde procede este rito pentecostal del que habla? Bueno, estos pentecostales pues nacen en 1900, estamos hablando de Estados Unidos, de Kansas, y bueno, todo esto, era como, según ellos, lo que ellos decían era recuperar, ¿no? Los carismas originales de los apóstoles, sobre todo el don de lenguas, ¿no? ¿Esto quién lo crea? Pues un pastor, ¿no? Un pastor metodista que impuso las manos sobre una niña y que en el acto se puso a hablar una lengua desconocida. Eso es lo que les digo, no una lengua desconocida que más se ha reconocido. Yo me acuerdo en algún momento que dijeron que una lengua desconocida, a alguien en el público le entendió la lengua, no se lo escucharon, pero en un acto de estos carismáticos, un africano hablaba esa lengua y le dijeron, porque lo reconoció, ¿no? Que estaba hablando la lengua nativa y le dijeron que qué estaba diciendo, y bueno, que eran como blasfemias en contra de la Virgen en aquel caso, ¿no? Entonces, la gente supuestamente habla lenguas, que no entienden, y eso es algo raro. Así empiezan ellos, no que la gente se desmaya, una cuestión muy sentimental, una cuestión y dicen que el Espíritu Santo trabaja de esa manera, pero pues no es lo correcto. Digo, aprovechando este tema, no sé, padre, si usted ha oído hablar sobre la gula espiritual que mencionan los padres del desierto, justo precisamente con eso, de que no debemos nosotros de aspirar de tener estas sensaciones sensibles constantemente, porque pueden ayudarnos, más bien pueden perjudicarnos a la larga, y hay santos que han sufrido sequedades espirituales en donde realmente se sienten completamente solos y no han sentido la presencia de Dios, para entonces que pueda crecer su fe, ¿no? Que esto no sería completamente lo contrario. Sí, claro, lo contrario. O sea, a ver, lo normal en la vida espiritual del católico es que no dependemos tanto de los sentimientos. Es una cuestión más de la razón, del espíritu. El espíritu es más la inteligencia y la voluntad, no tanto los sentimientos. Y lo que tienen todos estos pentecostales, pues es que los sentimientos predominan. La oración es más una emoción, es algo, un sentir algo. Y eso se manifiesta por cosas fuertes como los carismas y como, qué sé yo, infusiones así como muy intensas del Espíritu Santo que provoca cosas. El problema de todo esto, chicos, fue que esto que estamos hablando de los pentecostales lo meten en la iglesia. Gracias al Concilio Vaticano II, que es nuestro tema, pues ellos le dan pie a esto que se llama el carismatismo. Los pentecostales hoy en día son
los carismáticos. Es un carismatismo católico, ¿no? También nace en Estados Unidos, curiosamente, ¿no? El mundo del protestantismo. Nace en 1967, estando ahí en el papado Paulo VI. Y es una cuestión muy rara porque dos católicos van a un encuentro ecuménico, justamente hablando de ecumenismo, van a un encuentro ecuménico, les imponen las manos un presbiteriano y ellos reciben esto y ya lo empiezan a comunicar y bueno, según ellos esta efusión del Espíritu Santo fue algo que los acercó a Dios y todo esto. Y finalmente el Concilio Vaticano II, no me acuerdo ahora bien del año, pero termina aprobándolo y aceptándolo como parte, como movimiento de la Iglesia Católica, ¿no? Padre, y hay testimonios, pues, de que estos ritos tuvieron efectos sobre las personas que recibieron estas imposiciones de manos y tal como el retorcerse o el reírse a carcajadas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que evidencian estas reacciones? ¿Cómo se deben de interpretar? Pues miren, estas reacciones sobre todo denotan más como la presencia del demonio. No es algo que sí se puede decir que sea demoníaco porque el hablar lenguas raras, el contorsionarse, todas estas manifestaciones raras, pues sí, mucho más denotan la presencia demoníaca que de algo divino, ¿no? Porque a la gente, en lugar de realmente acercarla más al camino católico escogido por nuestro Señor, que fueron los sacramentos y la Santa Misa, encuentran un camino nuevo, como si fuera un octavo sacramento que no existe, que es la efusión del Espíritu Santo, y esto, en lugar de volverlos más racionales y más amar a Dios con la voluntad, hace que la gente vea a Dios, lo encuentre de una manera muy sensible, muy sentimental, que no es el camino ordinario de la Iglesia. Claro, además, ¿cómo habla el Espíritu Santo? No habla en el silencio, habla en el recogimiento, ¿no? Padre, hay personas que dicen o que ven con buenos ojos esta renovación carismática argumentando que supuestamente se acercan más almas al catolicismo y que se alimentan más de la piedad y tal. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Bien, pues al respecto de esto que comenta Luisa, no, pues mira, el demonio que mira a largo plazo sabe que hay una estrategia que dice que hay que saber perder poco para ganar mucho, ¿no? Entonces, eso es un poco la estrategia y así, pues, miren, en pocas palabras, ¿a cuántos no habremos visto equivocados por este tipo de visiones? Es decir, como que la estrategia del demonio es tratar de ver, ¿no? A ciertas personas, hacerle creer o visiones o cosas así cercanas a Dios, pero en el fondo son muchos los que se terminan engañando o equivocándose por este tipo de visiones, ¿no? Entonces sí es una cosa un poquito complicada. Podemos entonces concluir, padre, que hay un vínculo entre el carismatismo y el Concilio Vaticano II. Quería llegar a esta pregunta, ¿sí? Para que la gente no piense que el programa es sobre carismatismo. O sea, el programa es Concilio Vaticano II. Entonces, ya explicamos un poco cuáles son los riesgos, un poco la historia de todo esto, ¿no? ¿Qué vínculo hay entre los carismáticos y el Concilio Vaticano II? El Concilio Vaticano II es plenamente responsable de la introducción del rito pentecostal en el seno del catolicismo. Esa es la cuestión. Volvemos otra vez al ecumenismo. Volvemos otra vez a una cuestión pues que se ha permitido que se metan conceptos de religiones falsas dentro de la religión católica. No solo, sí, hay que decirlo, porque Juan XXIII lo consideraba un nuevo Pentecostés, o porque el pastor pentecostal David de Plessis, que tan eficazmente trabajó en la infiltración del bautismo en el Espíritu en todas las confesiones protestantes, fue invitado al concilio como observador. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que habían estado invitando protestantes al concilio y que algunos participaron incluso de la nueva misa, ¿no? De la construcción de la nueva misa. Bueno, pues este pastor del que estamos hablando fue invitado por Juan XXIII como un pastor pentecostal y fue a raíz de ahí que finalmente por esto pues pasan los pentecostales a ser carismáticos admitidos por la Iglesia. Uh-huh. Y padre, ¿en qué sentido, por ejemplo, favorecerían estos carismáticos con los errores del Concilio Vaticano II? Bien, esta es la pregunta importante. Miren, hasta ahorita hemos estado hablando un poquito más como de historia, qué sé yo, ¿no? La pregunta clave es esta.
¿En qué sentido favorecen los carismáticos los errores del Concilio Vaticano II? ¿Por qué el Concilio Vaticano II? ¿Por qué Juan 23 invita a este pastor pentecostal? ¿Y por qué lo introducen? Por lo siguiente. Primero, porque el carismatismo contribuye con el Concilio Vaticano II a sostener un falso concepto de ecumenismo. ¿Sí? El carismatismo nace ecumenista, esa es la cuestión. ¿No? Que como cualquiera puede tener la infusión del Espíritu Santo, es un lugar donde se aceptan personas, aunque piensen de diferentes formas, porque todo el mundo recibe la infusión del Espíritu Santo. Eso que decíamos en el episodio anterior, de que todos tienen el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, primero favorece el ecumenismo, que es lo que el Concilio Vaticano II ha fomentado. Segundo, ayuda a confundir en todos los órdenes el orden natural y el orden de la gracia. Es también la gracia y el orden natural. Los carismáticos, el problema es que no te hablan del pecado y no te hablan de recuperar la gracia por el pecado ni del camino normal que es la confesión. Te hablan de que uno directamente se comunica con Dios y Dios te da a ti la gracia sin pasar por la confesión y es el Espíritu el que te da todos estos dones. Entonces confunden órdenes, todo a nivel natural, curaciones y no sé cuánta cosa. Ninguno de esos te habla del arrepentimiento de los pecados, como decía ya, de recuperar la gracia y de todo el mundo sobrenatural del que habla habitualmente la Iglesia Católica. Otro es, nos debilita la autoridad jerárquica creada por Dios. Ya no es el Papa, los obispos, los sacerdotes, ahora es gente que tiene dones carismáticos y esos son los líderes y ellos son los que transmiten, digamos, este carismatismo, pero saltándose la jerarquía. El Espíritu Santo ya no trabaja por la jerarquía, trabaja directamente en las gentes de acuerdo a lo que él va queriendo. Y no es que eso tenga de malo que Dios trabaje en las almas directamente, sino que en este caso se saltan la jerarquía, se saltan el orden establecido por Dios, se saltan el camino habitual de la gracia, que es a través de los sacramentos, para recibirlos supuestamente directo del Espíritu Santo, ¿no? Y por último, olvida pues toda la parte ascética normal de la iglesia, lo que comentabas hace rato, Luisa, ¿no? Cuando uno lee Santa Teresa de Ávila, cuando uno lee San Juan de la Cruz, cuando uno lee San Francisco de Sales, cuyo fiesta es el día de hoy, cuando uno lee los doctores de la iglesia, ninguno habla de estas infusiones directas, ni ninguno tiene todas estas manifestaciones de tirar gente porque les imponen las manos y porque hablan cosas raras y porque todos estos milagros repentinos, que a muchos de ellos ni siquiera han sido milagros comprobados, pues no es la manera habitual de ascender a la vida espiritual, ¿no? Exacto. Padre, y regresando un poco al tema de los sacramentos, ¿es posible que la Iglesia cambie el rito de los sacramentos? No, no es posible porque son establecidos por nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Iglesia no puede ni aumentar ni cambiar la esencia de los sacramentos. Solo puede la parte accidental, ¿no? Cambiar alguna cosa accidental, pero nunca la parte esencial. Y en ese sentido, Padre, entonces, ¿por qué la Iglesia ha modificado ciertos ritos a partir del Concilio Vaticano II y cuáles fueron estos sacramentos que fueron modificados? Bien, muy buena pregunta. Miren, eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando hasta ahorita en todo el programa qué son los sacramentos, ¿no? Vimos también que estos sacramentos pues no se pueden modificar, no los pueden aumentar, pero que se ha entendido modernamente una nueva forma de entender lo que es el sacramento. Debido a esto, el Concilio Vaticano II no es que haya cambiado directamente los sacramentos, pero con esa nueva forma de entenderlo, pues sí ha disminuido su eficacia. Después, chicos, nos metimos, poquito fue un paréntesis grandotote, al todo el mundo de los carismáticos y pentecostales. ¿Cuál era el fin de todo esto? Bueno, ver cómo finalmente hay como un octavo sacramento. Todo esto se derivó de esto, ¿no? Ellos ponen como un octavo sacramento, que es la efusión del Espíritu Santo, que está malamente entendido. Y ahora la pregunta de Diego viene muy a pie porque no se pueden modificar, son 7. Esta nueva fusión del Espíritu Santo como si fuera un octavo sacramento no es así, y finalmente no se pueden. Ahora, lo curioso es que en el Concilio Vaticano II, sin cambiarlos esencialmente, por lo menos eso fue lo que dijeron, sí han afectado la eficacia e inclusive han afectado a veces incluso hasta la validez. Vamos a verlo, miren, todos los sacramentos fueron modificados tras el Vaticano II. Hay un nuevo rito de ordenación sacerdotal, 1968, una nueva misa,
1969. Un nuevo bautismo, 1969. Un nuevo matrimonio, también 69. Una nueva confirmación, 71. Una nueva extremaunción, 72. Y una nueva forma de confesar en el 73. Todos estos cambios, ¿no? Además cambiaron el breviario, hay un nuevo calendario litúrgico. Antiguamente los santos ya no coinciden con los santos del antiguo calendario. También lo quisieron cambiar. Pusieron nuevos óleos santos. Estamos hablando del 70. Cambiaron el derecho canónico. Hicieron también un nuevo Via Crucis. Todo aquello que sonaba demasiado sacrificio a Cristo, a sangre, lo quitaron. Sí, de hecho Juan Pablo II agregó, y luego en el rosario también se agregaron los Misterios luminosos. luminosos también. Misterios luminosos, que entonces no eran suficientes los 15 misterios antes, ahora los luminosos, ¿no? El nuevo catecismo, un nuevo rito de exorcismo, nuevo martirologio, el nuevo rosario, como estaban los textos. Ahora, todo esto, ¿por qué lo cambiaron? Y eso sin contar que cambiaron el Padre Nuestro también, porque antiguamente decíamos todos deudas, y ahora lo cambiaron a ofensas, que no es lo mismo una deuda que una ofensa. Una ofensa se perdona y ya está. Una deuda queda. Cuando uno tiene una deuda hay que pagarla. No es lo mismo una deuda que una ofensa. Entonces cambian también todo sentido a que el pecado deje mancha en el alma. Una deuda también lo cambian. En fin, ¿no? Cambian el credo, donde se ha sustituido consustancial al Padre por de la misma naturaleza que el Padre, que no es lo mismo. No cambian el Ave María, en fin, ¿no? Hay un montón de cambios hechos. Todos estos cambios, la pregunta que siempre uno se hace es, ¿por qué si no se pueden modificar los sacramentos? Si estaban bien los sacramentos a lo largo de tantos años y tantos años había una misma forma de ser los sacramentos, ¿por qué se cambia todo esto, sí? Padre, y bueno, bajo esta línea de progresismo, ¿no? En la cual se cree que siempre se va hacia mejor, ellos justifican estos cambios como una mejoría al interno de la iglesia y tal. Pero realmente se puede hablar de que estos nuevos ritos expresan mejor la esencia de los sacramentos. No, claro que no. Lejos de facilitar la comprensión de la acción sacramental, que era lo antiguo y su dignidad, ¿no? Antigua, los nuevos ritos hacen justo lo contrario. No todo. Lo que hacen es las verdades de fe las vuelven relativas. ¿No? Ya el misterio desaparece. Se debilita el respeto que antes se le tenía a los sacramentos. Entonces, por eso es que creemos que realmente el cambio no fue bueno. Por los frutos lo conoceréis. Si ellos hubieran querido, ¿no? Un cambio bueno, pues se vería hoy en día que con los sacramentos pues se tiene más devoción, más dignidad, que hay una mejor expresión de la gracia sacramental y es todo lo contrario. Entonces, pues si los cambiaron fue para mal y no para bien. Padre, ¿nos podría dar un ejemplo de este nuevo rito o de estos nuevos ritos en los sacramentos? Sí, me parece bien poner un ejemplo porque hasta ahorita estamos hablando pues de que han cambiado, de que modificaron. Hicimos toda una larga lista de modificar, pero por ejemplo, ¿en qué? Vamos a ver. El nuevo rito del bautismo, para que se den una idea de qué tipo de cosas pudieron ellos haber cambiado. Nuevo rito. El nuevo rito del bautismo, ¿sí? Atenúa cuanto evoca los efectos sobrenaturales del sacramento. Es decir, le quitaron muchas palabras que hacían referencia a la gracia santificante, ya que es algo sobrenatural. Otra cosa es que quitaron muchos ritos preparatorios. Antiguamente se preparaba un alma para que recibiera la gracia sacramental del bautismo, empezando afuera de la iglesia y haciendo varias cosas, entre ellas, ¿cuáles exactamente? La sal. Los exorcismos, ¿no? Los exorcismos. Entonces había un triple exorcismo que se hacía para preparar un alma y estos se quitaron, ¿no? También se modifican. Bueno, perdón, no me quiero adelantar, pero el hecho de haber quitado 3 exorcismos es una cosa muy fuerte. Porque, a ver, no es que un niño esté poseído por el demonio, pero un alma que no tiene la gracia, pues tiene una influencia más grande de parte del demonio, y la iglesia sí le pide directamente, retírate, Satanás, aléjate, y da lugar al Espíritu Santo para que se cuente a la gente como no es que todas las personas, como decíamos antes, ya tienen el Espíritu. ¿Y por qué se quitaron estos exorcismos? A ver, si todo era una cuestión pastoral, si estamos hablando de una mejora, vean cómo con este ejemplo se puede ver claramente cómo hubo cambios que no fueron positivos. Le quitaron
a la iglesia, en este caso le dieron al demonio pues un cierto poder al no hacer los exorcismos, y esto no es un dato menor, es un dato bastante grande, ¿no? Claro. Modifican el óleo también de algunos otros sacramentos, modificaron el óleo de la extrema unción. Ahora la extrema unción ya no es última unción, ahora se la pueden dar a los enfermos en general. Le quitan esa eficacia grande que había pues de parte de la iglesia a una persona que estaba en vía de partir a la eternidad. Ahora con el matrimonio, ¿no? Pues oye, que ahora dan dispensas por cualquier cosa, más bien invalidez matrimonial de cualquier cosa, y entonces ya no es lo mismo porque el contrato entonces cambia, ya no es hasta que la muerte los separa, ahora más fácilmente se dispensa, aceptan en algunas partes del mundo que también los homosexuales se pueden casar y los bendicen, en fin. Con estos ejemplos que estamos viendo, la penitencia es más una charla, ya no es tanto un juez con un criminal, ¿no? Con alguien que cometió algo malo. Ahora son dos amigos que platican. Sin penitencia. Es eso. Les digo, cambiaron las palabras de la ordenación sacerdotal. En fin, con estos ejemplitos, aunque sean chiquitos, la gente se puede dar cuenta por qué fue para mal y no para bien el cambio de los sacramentos, ¿no? En general. Padre, ¿y esto haría que los sacramentos fuesen válidos? Excelente pregunta. Miren, los sacramentos administrados según los nuevos ritos que ya dijimos los años y todo, pueden en principio ser válidos, ¿no? Alguien que está bautizado con un nuevo rito o alguien que va a una confesión nueva, pueden ser válidos, ¿no? No se habla de que son inválidos, pueden ser válidos. Sin embargo, hay que plantear alguna duda, sobre todo para la confirmación y para la extrema unción, administradas con aceite de oliva. ¿Por qué? Porque en cierto número de casos, las malas traducciones de la forma sacramental pueden también hacer dudosa la validez de los sacramentos. En otras palabras, siempre y cuando usen aceite de oliva, que es la materia del sacramento, tanto en confirmación como en extrema unción, ¿no? Yo me he enterado de casos de gente que la han confirmado con aceite de maíz o con aceite diferente al de oliva. No valen. Tiene que haber aceite de oliva, no es la materia del sacramento. Lo mismo la extrema unción. Suponiendo que se utilizan esa materia, en la misma traducción que se hizo, puede haber algunas veces que los padres que utilicen esta o los obispos, en el caso de la confirmación, sea materia dudosa por cómo lo dicen, ¿vale? Entonces no es que se diga de una invalidez absoluta, pero sí puede haber duda en algunos sacramentos, sobre todo en la confirmación y en la extrema unción. En la confesión también, si el padre no dice, yo te absuelvo de tus pecados, ¿no? Si no dice esa palabra y dice, no, que Dios tenga misericordia de ti, podría decir alguien. Si no hay palabras de yo te absuelvo, yo te perdono los pecados, también. Entonces uno se tiene que fijar siempre en la materia, se tiene que fijar siempre en la forma, en las palabras y en la intención que tenga el sacerdote si está ordenado válidamente. Y podríamos preguntarnos también, ¿no? Si es admisible recibir estos sacramentos según los nuevos ritos. ¿Usted qué diría, padre? Que no conviene. Yo diría porque uno tiene siempre la duda, ¿no? Entonces, en razón de todo lo que hemos dicho ahorita en este programa, pues no se deberían recibir los sacramentos según los nuevos ritos, sino solamente según los ritos tradicionales, ¿no? Que son los únicos que ciertamente son válidos. Porque los otros, bueno, pueden ser que sí, pueden ser que no, siempre hay una duda, de acuerdo a lo que ya dijimos, pero para las personas que nos escuchan, inclusive aquellos que son de la tradición, pues mejor quedarse siempre con los sacramentos que uno no tiene riesgo, que no hay peligro, los ciertamente válidos, que son los sacramentos de la tradición. No es admisible recibir los sacramentos bajo una forma dudosa, es lo que digo, ¿no? Sin embargo, pues debe hacerse la excepción de los últimos sacramentos cuando hay urgencia. Pues obviamente que ahí sí, ¿no? Si yo me estoy muriendo, pues que venga el Padre que venga, ahí sí no se arriesga. O si estoy en caso de pecado mortal y estoy ahí, bueno, más vale confesarse con cualquier padre que esté por ahí, nada más con yo asegurarme, pues que sí me dé las palabras bien de la absolución, pero en caso de urgencia o emergencia, pues ahí en ese caso sí, pues recibir los sacramentos de quien sea, ¿no? Muy bien, padre, pues con esto cerramos la parte de los sacramentos y como ya se nos está acabando el tiempo, también me gustaría solamente hacer una breve introducción de lo que es la fraternidad San Pío X. ¿Qué nos pudiera usted platicar? Sí, vamos a cerrar esta segunda temporada con esta pregunta muy importante. Miren,
La primera temporada hablaba de esta pregunta importante, que al final de todos los episodios escuchados, pues uno decía, podría responder la pregunta ¿por qué soy católico? En esta segunda temporada, la pregunta crucial, quizá no toda la gente que nos escucha pertenezca al mundo de la tradición, pero aquellos que sí podrían también responderse al final de esta temporada, ¿por qué soy tradicionalista? Y para ello es muy importante pues meternos en este tema de que existe dentro del mundo de la tradición pues esta fraternidad, esta sociedad, como dicen en España, pionera del mundo de la tradición, uno de los pocos obispos que se dio cuenta pues de estos errores del Concilio Vaticano II. Muchas de las cosas que hemos dicho en estos episodios pues se pueden leer en sus libros, en libros de Monseñor Lefebvre, se pueden leer justamente en escritos de algunos sacerdotes del mundo de la tradición, como este pionero, ¿no? Esta congregación pionera, pues es la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, fundada por Monseñor Lefebvre, pues en el año de 1970. Pues él, autorizada por Monseñor François Charrier, la hermandad recibe el 18 de febrero de 1971, pues una carta de alabanza del prefecto de la congregación, el cardenal Gray, como pues que era reconocida como una obra competente de la Iglesia. Padre, ¿y cuáles son los fines o qué es lo que busca la Fraternidad de San Pío X? Bien, esta última pregunta de este programa lo tengo que responder pues muy concienzudamente, ahí reflexionando bien. Lo que busca la tradición, la Fraternidad San Pío X es conservar la fe de siempre, conservar la fe íntegra, el poder cumplir con esos 3 requisitos que hablamos antes, de poder tener un bautismo válido, de poder conservar la fe íntegramente y de poder pues seguir la jerarquía de la Iglesia. Y no me refiero al Papa actual, sino al papado, ¿no? Al magisterio. Seguir con ellos pues a toda la jerarquía eclesiástica que nos viene de los apóstoles. Entonces, la tradición existe, este mundo actual de todos los de los que somos tradicionalistas de la tradición, existe porque hoy en día es un bastión, es una protección contra pues muchos errores modernistas, contra muchos abusos que se han ido inmiscuyendo dentro de la Iglesia, y el poder pertenecer a este mundo de la tradición hoy en día pues realmente se puede decir que es como una caja fuerte, es de alguna manera una protección que nos ayuda con todo esto. Y gracias a Monseñor Lefebvre, gracias a la Fraternidad San Pío X, y por el trabajo de Monseñor Lefebvre también a muchos sacerdotes y fieles que son del mundo tradicionalistas, de este mundo de la tradición, podemos decir que finalmente hay una puerta abierta, una ventana que nos ayuda más fácilmente a encontrar la salvación. No se nos olvide, voy a terminar todo esto con el principio. ¿Por qué creemos en Dios? Lo empezamos en la primera temporada. ¿Por qué creemos en Jesucristo? ¿Por qué somos católicos? Porque queremos salvarnos. Sabemos que la Iglesia es un medio de salvación. Sabemos que los sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo son medios de salvación. Y también existe el demonio, existe el enemigo, que están tratando de que los seres humanos no lleguen al puerto seguro, no lleguen a eso. Y en el camino ha habido enemigos. Y algunos enemigos creemos pues que han atacado a lo largo de la historia de la Iglesia, han atacado a la Iglesia. Esto que estamos hablando del Concilio Vaticano II es ciertamente un ataque del enemigo que ha buscado, sin cambiar directamente nuestra fe, sí la ha puesto en ambiguo, no sé si existe la palabra ambiguizado o algo así, o hecho ambiguo, la ha protestantizado, nos han cambiado estos medios de salvación seguros que eran los sacramentos, los han hecho un poco dudosos, la misa, la han hecho también, pues, que nos lleve a no creer en la presencia real o a no creer en el sacrificio de la misa. Nos han desviado, le han quitado fuerza a la misa, al corazón de la Iglesia, que es el santo sacrificio de la misa, y al quitarle fuerza a todos estos medios de salvación, finalmente lo que están haciendo pues es disminuir las posibilidades de que la gente pueda tener todas estas ayudas, todos estos medios para alcanzar la gloria eterna. Y por eso creemos que la tradición hoy en día es un medio más seguro, no exclusivo. No me refiero con exclusivo a que sea lo único. Hay gente en la tradición que se puede llegar a condenar también.
o que puede, sí, llegar a perder su alma. No es el único medio, no es un medio seguro absoluto de salvación, pero sí es un medio, no es un fin, pero es un medio seguro para ayudarnos. Por eso, en este último programa quisiera invitar a toda la gente que no conoce tanto de todos estos temas, que se pongan a leer, que se informen. Ya decíamos que lo que tocamos en esta segunda temporada está basado en este Catecismo Católico de la Crisis de la Iglesia del padre Matías Godrón. Pueden ustedes leerlo más concienzudamente, pueden leer otros libros, ¿no? Está también el de Carta Abierta a los Católicos Perplejos de Monseñor Lefebvre. Está también pues el libro de la Misa de Siempre, también de Monseñor Lefebvre. O hay otro libro también que se llama Le Destronaron, ¿no? Que también es de Monseñor. Lean todos estos libros, infórmense más y esperamos en Dios que, aunque no hemos abarcado todos los temas, que finalmente pues haya sido esta segunda temporada, la primera también, quizá con la gracia de Dios haya una tercera temporada ya de otro tema diferente, pero esperemos que les haya servido, que les haya ayudado. El único fin de tanto de Diego, Luisa y mío, pues es haberles iluminado un poco, haber roto el velo, haber rasgado un poquito el velo para mirar un poquito más allá sobre algunas cosas reveladas y misterios que están un poquito más allá, no tan visibles hoy en día, para que la gente pueda abrir los ojos y abriendo los ojos pues pueda encontrar la verdad. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Padre. Me gustaría terminar esta segunda temporada con una oración. Bien, vamos a dedicarle pues a nuestro Señor, rezando un Padre Nuestro para consagrarle esta segunda temporada. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Sea para gloria de Dios. Así sea. Y el velo fue rasgado, no por mérito humano, sino por divina misericordia. misericordia. Velum Chisum. Velum Chisum.